crecer en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Él es nuestro ejemplo. Él creció en sabiduría poco a poco, ¿verdad? Como tú y yo estamos creciendo. Luego, en estatura, también físicamente crecía. Jesús, me lo imagino, no sé qué precioso, ¿no? Alguna dice qué guapo que era. Nuestro Jesús maravilloso. Luego, en gracia para con Dios y para con las personas. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo va la sabiduría en tu vida? La Biblia dice, quien falta sabiduría se la pide a Dios que Él da. Muy bien, abundantemente, abundantemente, ni siquiera queda un poco. Da abundantemente. Pide sabiduría. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, wow, la palabra de Dios dice es terrenal y diabólica. ¿Verdad? La sabiduría de Dios es dulce, pacífica, no hay contiendas. Crecer en gracia para con Dios y con las personas. Crecer en gracia para con Dios. La gracia es Jesús y la gracia es ese poder del amor de Dios que es la que transforma tu vida, porque no lo haces en tus fuerzas, porque ya Jesús cumplió la obra para ti. Ahora tú tienes que poseer y recibir esa gracia, que es la que te lleva a hacer los cambios y a ese crecimiento que Dios tiene para ti. No es en tus fuerzas. Muchas veces yo en mi propia vida he tratado de cambiar aspectos por años, pero lo hacía en mis fuerzas. No tenía fe. Pero necesitamos también determinación, decisión. Y ahí está el área del alma, la voluntad, la voluntad. Necesito decidir, y una vez que Dios ve la profundidad de mi corazón, Él dice que Él conoce las intenciones de tu corazón. Él necesita tu deseo fuerte de hacer un cambio y la fe en que Él con sus fuerzas lo hará en ti. Pero tú tienes que desearlo fuertemente y creerlo y hacer tus pasos de cambio en tu mente. La transformación de la mente es la base, porque después de Dios lo más poderoso es tu mente. La mente crea cosas y Dios nos ha dado la mente de Cristo, que es la mente más poderosa para hacer la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Las pruebas como herramienta de crecimiento. Duele. Les cuento que mi hijo mayor a un cierto punto creció muchísimo en estatura y le salieron estrías acá porque creció en 4 meses 12 centímetros. Ahora mide 1,90 m y tiene 3 como si fueran así cortes de estrías porque creció de golpe, ¿no? Muy y inclusive le dolía. Entonces las pruebas duelen en el alma, pero son una herramienta de crecimiento para ti y para mí. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Esto solamente puede ser con la ayuda de Dios. Muy dichosos. Estén alegres, dice en otra traducción, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, problemas o dificultades. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Acá la palabra clave es esta: produce
¿Qué cosa está produciendo la prueba en tu vida? ¿Qué cosa está produciendo? ¿Amargura? ¿Queja? ¿Cansancio? No es porque nosotros no podemos tener momentos en los cuales el alma se agota. Y esto quiero compartírselos porque a veces hay una confusión. Estar espiritualmente fuertes no significa no sufrir, no significa que hay un día que estás muy triste, no significa que hay un día en que ya no das más. No, estar espiritualmente fuerte quiere decir que tú nada te separará del amor de Dios. Nada, ni potestad, ni principado, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ajeno, nada te separará del amor de Dios. Mientras tú permaneces pegado a la vida, tú darás fruto. Pero hay días en que el alma, y si no miremos a rey David, que ha escrito los salmos, siempre estaba luchando con sus emociones, pero él siempre confió en Dios. Y hay días en que estaremos en un día malo, en un día difícil, un día que nos sentimos más agotados, pero no significa que no eres fuerte espiritualmente, porque tú sigues confiando en Dios. Y no permitas que nadie, ni tus pensamientos, te digan que tú no estás fuerte espiritualmente. Porque si tú sigues confiando en Dios y sigues pegada a Él, tú estás fuerte espiritualmente. ¿Amén? Produce fruto, los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, va a producir la prueba en tu vida. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. En otra traducción dice: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Me encantó esa traducción. O sea que es una oportunidad para que tú confíes en Dios, la prueba. Y también, como Ben compartió, la humildad, humillarnos. Pues una vez que la constancia, o la perseverancia, el hecho de que tú sigues pegada a papá, tú vas a dar fruto y que estás haciendo tu batalla de la fe, produce, se haya desarrollado plenamente, llegarán a estar completos y no les faltará nada. Es una promesa. ¿Cuál crees que es la llave que abre la puerta para aceptar la prueba y produzca sentimiento? Que produzca crecimiento, el amor de papá. Esa es la clave. Que tú sepas que Él te ama y que tú recibas con tus manos abiertas el amor que Él tiene para ti. Y en ese amor está esa fuerza para soportar la prueba que estás viviendo. Si estás tratando de enfrentar la prueba a través de cuánto tú lo amas, tendrás muchas limitaciones, frustraciones e inestabilidad. Porque nosotros no somos personas emocionalmente estables. El día que no estamos bien y sentimos que no estoy amando a Dios como debería, tus fuerzas se debilitan. Y vas a sentirte frustrada, vas a estar muy limitada. No es cuánto tú lo amas, sino cuánto Él te ama a ti, porque Él te amó primero y desde ese amor que tú puedes amar. El resultado, si tratas de soportar la prueba con el hecho que tú lo amas a Él, será de mucho dolor y sufrimiento que te llevarán a un retardo de crecimiento. ¿Qué pasa cuando un niño nace y comienza a no crecer? Lo llevamos al pediatra y decimos: hay algo que no está funcionando bien porque no está creciendo. Cuando tú y yo no estamos creciendo en la prueba, algo no está funcionando. Dios funciona siempre perfectamente. Algo no está funcionando.
Estamos poniendo de repente a nosotros al medio, sacando a Dios del medio de nuestra vida. La única manera para aceptar y vencer la prueba es recibir su amor. Jesús, la gracia inmerecida, el poder del Espíritu Santo que te transformará, te sanará y te liberará. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Algunos aspectos que Dios prueba en sus hijas y en sus hijos para asemejar más a Él. Que has empezado media hora más tarde de lo que tenías que empezar, o sea que terminaremos a las 2 del curso para ir a comer, ¿no? Dale. No. Veamos, no, hay una antes, creo. Sí. A ver. Dale adelante. Ok. Otros obstáculos que no nos permiten crecer son poco a poco nuestros ídolos. Nuestros ídolos son grandes obstáculos y están retrasando tu crecimiento y mi crecimiento. Por ejemplo, nuestro ego es nuestro gran obstáculo. Yo deseo así. Yo creía que Dios iba a ser así. Yo. Eres tu propio ídolo. La amargura es un gran obstáculo. Esta mañana habló de un versículo donde dice que la amargura contamina a los demás. Y antes de decir eso, dice que estemos atentos a la amargura, porque la amargura nos hace alejarnos de la gracia de Dios. Porque si hay amargura y falta de perdón, tú no puedes escuchar la voz de Dios, hay un obstáculo en ese momento, no vas a escuchar la voz de Dios. Tú puedes seguir orando cuanto quieras, pero no vas a poder tener discernimiento porque hay amargura en tu corazón y la gracia de Dios en ese momento no está presente. La Biblia lo dice claramente. Por eso que toda amargura en el nombre de Jesús que hay en tu corazón tiene que salir de raíz ahora en el nombre de Jesús. Porque tú necesitas y yo necesito escuchar la voz de Dios, discernir lo que voy a hacer. Sobre todo en esos momentos, por ejemplo, cuando yo digo que no hay un versículo que me diga qué cosa hacer en esta situación, en mi prueba. No hay específicamente un versículo. Y yo necesito discernir, escuchar la voz de papá que me pueda indicar qué cosa hacer. Estén atentos que la amargura no les permita vivir en la gracia de Dios. El no perdón. Yo les quiero decir esto. Cuando alguien te hace una herida, porque nosotros nos hieren, pero también herimos mucho. Estamos muy pendientes de cuánto nos hieren, ¿verdad? Pero nosotros herimos mucho también. Cuando una persona me hiere a mí, hace algo que me va a herir, la raíz de amargura es como una semilla. Y si, por ejemplo, alguien a mí me hiere, me provoca una herida, esa semilla yo la recibo, pero ¿qué pasa? Cuando tú y yo pensamos, usamos nuestra mente y comenzamos a pensar en esa herida que me ha hecho la persona, ¿qué sucede? La semilla de estar aquí, pienso más en lo que esa persona me hizo y la semilla de la amargura va baja, más adentro. Y sí, porque me hizo esto y abajo, y me hizo esto y por eso me dolió, y más profundo, hasta que se llega al fondo de tu vida.
y contamina a ti y a todo el que está alrededor tuyo. Cuando la herida llega, no la pongas en tu corazón, recházala en el nombre de Jesús, bendice a esa persona. Otro aspecto de nuestros ídolos es nuestra identidad en nuestros roles. Ese es un problema muchas veces. Uno de ellos son el ser esposa. Tu identidad no está en ser esposa. Esa es una bendición, un rol que Dios te ha dado en tu vida. Pero esa no es tu identidad. Y muchas veces el querer que ser esposa, el querer que mi matrimonio está sobre Dios muchas veces. Otro aspecto es el ser madre, los hijos. Los hijos. No, porque mis hijos me necesitan. Y cuando los hijos comienzan a crecer, ¿qué pasó? Tu identidad, ¿dónde la pusiste? Eso es una bendición que Dios te ha dado. Pero Dios debe estar sobre tus hijos. Sobre tus hijos. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Mi hijo de 25 años, obviamente él nació con una madre cristiana y creció con los valores cristianos. Y a 14 años más o menos llega el momento en que los hijos ya no quieren ir a la iglesia, porque obviamente la adolescencia tiene esa fase, ellos necesitan desprenderse y crear su propia identidad, necesitan alejarse de los padres, eso es necesario a nivel psicológico, y inclusive se alejan de la fe que los padres le han inculcado, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte, así que prepárense y sigan confiando en Dios. Entonces, cuando ya mi hijo a 14 años, mi hijo mayor ya no quería venir a la iglesia, yo no sabía qué hacer, pero tenía 14 años. Entonces yo siempre les dije a mis hijos, no les impuse, les dije, por favor, yo tengo un compromiso con Dios, ayúdenme a cumplirlo. Hasta los 18 años, ayúdenme a cumplirlo. Cuando cumplan 18 años, ustedes podrán elegir. Y así fue, mi hijo de 25 años, cuando cumplió 18 años y un día, porque encima cayó sábado, me dijo, mamá, tengo 18 años, ya no voy a ir a la iglesia. Yo no quiero engañar a Dios, no estoy dispuesto a vivir como Dios me pide, yo quiero vivir mi vida como todos los chicos de 18 años. Y yo le dije, bueno hijo, gracias por haberme ayudado hasta aquí a cumplir yo delante de Dios con mis errores o con mis aciertos. Creo haber hecho lo mejor que pude con lo que tuve. Gracias, le dije, por ayudarme a llegar hasta aquí. Lo único que te pido es que, aunque te alejes de la iglesia, nunca te alejes de Dios. Aún en los peores errores, no te alejes de tu relación con Dios, porque papá te ama. Amén. Y así pasó. 18, 19, la vida loca, 20, 21, 4 años. 21 para casi 22. En este tiempo, obviamente él quería tener la mentalidad del mundo, entonces tenía la noviecita y me la quería traer a la casa a dormir porque los padres de ella no la dejaban salir muy tarde, entonces ellos querían ir a bailar y luego regresar y iban a decir que se había quedado en la casa una amiga, todo un laberinto, ustedes saben, yo también he sido adolescente, así que, ¿no? Tampoco me voy a hacer casando, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces me dice, mamá, va a venir a dormir a la casa, y le dije, no existe. No, pero mamá, ¿por qué eres tan retrógrada? Ese es tu pensamiento, eres antigua. Y yo le dije, ¿sabes? Y se molestó conmigo, pero qué barbaridad, mamá. Y le dije, ¿sabes qué? Sobre ti, para mí, está mi Dios. Está mi Dios. Y a mí me interesa lo que Dios, mi papá, piensa de mí. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, es mi problema.
Y fueron momentos de lucha. A 21 años y medio llega mi hijo de 25 años y me dice: mamá, he tratado en todos estos 4 años de quitarme esta cosa, esta fe que me has metido, y no he logrado. No, he hecho de todo y no lo he logrado. ¿Y sabes por qué? Este fue, hermanas y hermanos, el regalo más grande que Dios me pudo dar. Y él me dijo: ¿y sabes por qué, mamá? Porque la persona que yo soy, la estima que tengo de mí, el valor que siento que yo tengo de mí mismo, es el resultado de tu fe en Jesucristo. Y si yo no creo en Jesucristo, sería no creer en mí mismo. Si me hubiera dicho que fue el resultado de la pedagogía que yo estudié, no servía, era trapo de inmundicia. Pero era que él reconocía que los principios que yo pude dar vinieron de mi fe en Jesucristo. Y ahora él es hijo de Dios, ya no es nieto, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Amén. Y yo sé que también mi segundo hijo va a regresar, porque él es pródigo en este momento, porque hace años él recibió a Jesús, él se bautizó, mi segundo hijo, pero él es el pródigo que pronto regresará. Amén. Otro rol, el ser hijas. A veces también hay cuando somos grandes, esa codependencia con la madre, ¿no? Atención, también eso es un ídolo. Sobre todo tiene que estar Dios. Y a veces también, yo les digo que en estos años de cristiana, que me han pasado 34 años, he visto también que muchas veces el riesgo es que nosotros creemos un ídolo de nuestra posición en nuestras iglesias, de los roles en las iglesias, la posición que te dan. Eso también se puede volver un ídolo. Y les voy a contar cómo el Señor me hizo pasar un test. Yo he estado en mi vida en 3 iglesias y siempre he hecho parte de la alabanza y la adoración. En la última iglesia que estoy, donde Dios me llevó a mí y a mi esposo a servir, no me dejaron entrar en el ministerio de alabanza y adoración. Yo me sentía perdida porque toda la vida había hecho eso desde que nací de nuevo, y me pusieron a servir en un área que a mí no me gustaba para nada. Yo no quería hacerlo. Y hablé con el pastor, le dije: pastor, pero yo quiero hacer lo que siempre he hecho. No me siento bien en lo que estoy haciendo. Parece que había creado mi ídolo también en lo que yo hacía en la iglesia. Pero papá es tan bueno que nos disciplina. Y él me dijo: no. ¿Y qué pasa? Que en la iglesia donde estoy ahora cantan solo chicas jóvenes. O sea que ya pasé la edad. Y él me dijo: no, Marisabel, tú tienes que estar en esa área. Fue difícil, pero me di cuenta que había orgullo en mi corazón. Y le pedí perdón a Dios y me humillé. Y me fui a servir, pero por 2 años, en esa área que a mí no me gustaba. Y aprendí que, como dice la palabra de Dios, que todo lo que hagas tienes que hacerlo para el Señor, porque de Él recibirás la recompensa. Amén. ¿Ok? Así que mucha atención. ¿Cuáles son tus ídolos? Todos los tenemos, no se preocupen. Nadie ha llegado a la perfección todavía. O mejor dicho, más que cuáles, ¿cuántos? Eso. ¿Cuántos? Para las madres muy probables son los hijos. Si no, pregúntale a Isaac. Vamos adelante. Algunos aspectos
aspectos, ok, sí, ahí está, es lo que nos faltaba. Algunos aspectos que Dios prueba en sus hijas e hijos para asemejar más a Él. La fe. Dios prueba nuestra fe. ¿Cuánto crees en sus promesas? Realmente. En lo que estás viviendo en este momento. ¿Tienes la promesa o las promesas donde estás agarrada fuertemente o estás viviendo así? Bueno, yo creo que Dios está conmigo. No, busca las promesas que hablan de la prueba que estás pasando. Memorízalas, háblalas a ti misma cuando venga la duda. Otro aspecto es la confianza. Porque es diferente fe y confianza. Fe es saber que Dios existe y está contigo. Confiar es que Dios usará y transformará para bien lo que estás viviendo de difícil en tu vida. Confiar en esa cosa específica. Yo puedo creer que Dios existe, que es mi Padre, que está conmigo, y puedo no tener confianza en que Él va a intervenir en la dificultad que yo estoy viviendo. Entonces tienes que confiar en Dios, no solamente creer en Dios, sino confiar en Dios. ¿Estás confiando verdaderamente en Dios? Él prueba nuestra confianza en Él. Él prueba tu actitud y mi actitud delante de la prueba. No solamente que Él va a cumplir su promesa, sino cuál es tu actitud y mi actitud. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy viviendo esta prueba? Y Dios prueba tu carácter. Porque Él quiere que tu carácter y el mío asemejen cada día más al carácter de Cristo. Y quiere producir. A ver, repite conmigo. Dios quiere producir los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Producir. Yo voy a producir los frutos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Amén. 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 Proverbios 15, 32 y 33 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la reprensión adquiere entendimiento. ¿Tú estás aceptando la reprensión de Dios? ¿Estás aceptando la reprensión de papá? Yo no quiero menospreciar mi vida, yo quiero que mi vida tenga valor, entonces tengo que aceptar la reprensión de papá, la disciplina de papá. El temor del Señor es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra está la humildad. La humildad no significa pensar menos de sí misma, sino pensar menos a sí misma. ¿Ok? ¿Se entendió? No significa que tú tienes que decir, ay, yo no tengo valor. No significa que tú pienses menos de lo que tú vales, porque tú tienes un valor inmenso para papá Dios, porque Jesús murió por ti. Pero sí significa de pensar menos a ti misma, a lo que tú deseas, y a ponerte en el centro de tu vida. Te pido que reflexiones por un momento y respondas a esta pregunta. ¿No aceptar la prueba es orgullo? ¿Por qué? En base a tu respuesta. Unos segundos para ustedes. ¿Crees que aceptar la prueba, que no aceptar la prueba que Dios ha permitido en tu vida, es orgullo? ¿Sí? Orgullo, desobediencia.
porque nos ponemos sobre Dios en lugar de Él. Si tú no aceptas la prueba que Dios ha permitido en tu vida, te estás poniendo en el lugar de Dios. Entonces acepta la prueba. Que si Dios te la permitió es porque está contigo. ¿Por qué? Porque Dios a quien ama disciplina como un padre disciplina a un niño. Acepta la prueba, porque si tú no aceptas la prueba, tú vas a invertir una cantidad de energías y fuerzas que necesitas para enfrentarla y para procesarla y para superarla. Así que acéptala. Pídele perdón a Dios si no has aceptado la prueba. Dile: papá, perdóname porque me puse en tu lugar, Dios, y yo quiero temerte porque tú eres Dios 3 veces santo. No permitas que el dolor no dé espacio al poder del Espíritu Santo para actuar en tu vida. A veces estamos tan llenas de dolor en la prueba que no tiene espacio el Espíritu Santo para actuar con su poder y liberarte, y transformarte y sanarte. Dale ese espacio, deja el dolor fuera. Dale espacio al poder de Dios, al Espíritu Santo, para que sigamos creciendo en la imagen de Cristo. En 1 de Pedro 1 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán su fe auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Amén.